Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que realmente eh, pues estamos analizando la situación pues electoral, política de este país y simplemente yo creo que estamos teniendo lo que en su momento nos hacían en los regímenes priistas, en los regímenes panistas, perredistas, en donde las personas que llegaban al poder, pues era el club de Toby, era el club en el cual simplemente las personas que tenían recursos, en este caso por negocios de antaño, y fíjense que es donde empezamos a ver la trama y he llegado a una conclusión, quizás ustedes pueden decir, no, pues te equivocas, peatón analítico. Pues miren, realmente hay que tener un poco más de memoria hacia atrás y si no memoria, también ver un poco más de lo que es la historia de México, en donde tenemos que cuando México se hizo independiente, pues este era un estado quebrado, un estado en el cual las personas que aspiraban a dirigir el país, pues recibían órdenes de los intereses extranjeros de toda índole, pero en este caso no se tenía el recurso tenía que provenir forzosamente de los bancos europeos, después posteriormente los bancos americanos. ¿Para qué? Para financiar una estructura de gobierno similar a la que existía en Europa, porque hay que recordar que el virreinato de la Nueva España, pues precisamente era un arremedo de lo que es la corona española. Pero fíjense que la cuestión aquí en México, en nuestro país, es la siguiente. Yo creo que eh, si hubiéramos conservado el otro 60% del territorio, pues de alguna manera tampoco no iba a ser factible, porque o era que surgiera la superpotencia que es Estados Unidos, o México se hubiera convertido en la superpotencia. Pero por el tipo de las personas que nos conquistaron y sobre todo los Estados Unidos, tenemos que tomar en cuenta de que eran territorios vírgenes y que realmente los que conquistaron a Estados Unidos, o sea, realmente no tuvieron grandes luchas porque no había tanta población autóctona. Entonces, pues fue un país migrante. Esa es una situación muy distinta cuando tienes un país migrante en donde migró la mayor parte de la población inglesa, irlandesa, europea, italiana. Entonces, pues ellos fueron a colonizar. Entonces no tuvieron oposición. Si tuvieron oposición, pues fue pues cuando ya estaban establecidos y sobre la marcha, y pues en este caso pues sometimiento, pero no devastaron totalmente a una cultura. Eso fue el caso de México. En el caso de México, pues sometieron y esclavizaron al pueblo autóctono y se volvió pues netamente pues los peones, los obreros, los esclavos. De hecho, pues los acabaron y pues tuvieron que traer esclavos de África, entonces se hizo un mestizaje. Pero en realidad ese sistema que desde que somos, bueno, fuimos conquistados y somos independientes hace 216 años, no ha cambiado. Hoy México todavía, lo que son las potencias extranjeras y los que se creen que son los dueños de México y que, ojo, no lo son. ¿Por qué? Porque todo el territorio mexicano está concesionado, está vendido, pero ojo, aquí hay una gran diferencia en la cual, fíjense que en la década de los 60, 70
había nada más una familia de los hombres más ricos, los Garza Sada, eh, pero eran de Monterrey, hacían negocios. Pero fíjense que cambió toda esta situación con la llegada de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque en el gobierno y en este caso que empezó a hacer en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial de los 40 y posteriormente los 50, 60, pues México, déjenme decirles que era el mayor proveedor de uniformes, de materia prima, fabricábamos todo para los americanos, para la guerra. México no entró, o sea, en esa época la industrialización mexicana pues estuvo muy arriba y no fuimos a la guerra, no participamos con grandes contingentes, nada más un contingente aéreo, y que dudosamente pues entró a la guerra México por el hundimiento de un barco petrolero y que pues haciendo reflexiones pues es algo difícil, ¿no?, de creer, pero en fin, entró México simbólicamente a la guerra y esto es pues ¿para qué, no? Si de todos modos pues nosotros no ganamos nada del pastel. Bueno, pero después de la década de los 50, 60, pues empezó el milagro mexicano, las grandes ciudades empezaron a florecer, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en este caso Puebla, Veracruz y muchas ciudades capitales de los estados, los puertos. Pero en la década de los 70 el sistema de sustitución de importaciones, que en este caso que llevaron también los presidentes, en donde no se permitía la importación de objetos, sino que debíamos de consumir los nacionales, y en donde México era accionista de todas las empresas que entraban a México en transnacionales y el Estado tenía sus propias empresas. Entonces México era dueño de su sistema productivo y era accionista. Este sistema de los 60, 70, todavía entrando a los 80, pero aquí les comento, cuando entró José López Portillo, en este caso el abogado José López Portillo, con el PRI, en donde pues hubo un gran descubrimiento del yacimiento de Cantarell, Petróleos Mexicanos sale a la luz, CFE también en la década de los 70, 60 crece, pero imagínense que nosotros tuvimos la capacidad de tener 123 mil millones de dólares que ascendía la deuda externa de México, y lo produjimos en petróleo. En este caso, si José López Portillo hubiera pagado en esos momentos los 123 mil millones de dólares que teníamos de deuda extranjera, uy, pues otra cosa hubiera sido. Pero amigos y amigas, aquí la cuestión es de que, pues en realidad, se despilfarró, pero se despilfarró y yo les voy a contar otra historia. En su gabinete de José López Portillo, pues ni más ni menos que tenía en varias secretarías de Estado, estaba Miguel de la Madrid, estaba Madrazo, estaban todos los neoliberales, y de ayudantes estaba Carlos Salinas de Gortari, estaba Camacho Solís, y por ahí aparecieron los políticos, pero fíjense que pues realmente esta fue la etapa donde realmente empezó la destrucción de México. ¿Por qué? Porque ahora ponemos las cuestiones, las becas del CONACYT, pues realmente no eran para los científicos, realmente todos los beneficios que se tenían del gobierno y que se quería hacer potencia, ojo, con
Díaz Ordaz y Luis Echeverría se hizo un programa nuclear. México tiene por ahí 8 bombas nucleares escondidas que Estados Unidos quiere que se les entreguen. En este caso, pues tenían un programa misilístico, un programa armamentístico, el cual pues tenía que seguir creciendo, ¿no? Pero fíjense qué tan destructivo fue el sexenio de José López Portillo, en donde pudimos pagar la deuda externa, pudimos seguir con la fabricación del armamento y de la industria y toda la situación que necesitaba este país, y no, ahí empezó el saqueo, empezaron los neoliberales y después con Miguel de la Madrid, pues con los estudios en el extranjero, una educación ya en la iniciativa privada, pues empezó a adoptar el sistema neoliberal que venía y que también se ponía como doctrina en el extranjero. Entonces, pues todas esas maestrías, doctorados que tomaban y que se los daba los cuadros políticos del PRI y el sistema hacia los futuros políticos, pero empezó el saqueo. Con Miguel de la Madrid empezó la idea de vender las empresas del Estado, pero quien realmente las concretó y se pasó de listo, aparte que inició ese proceso Miguel de la Madrid, fue Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo, el más discreto, por la muerte de Luis Donaldo Colosio, pues también vendió a precios, malbarató toda la industria que tenían. Imagínense, José López Portillo, Miguel de la Madrid, eh, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo despilfarraron y luego hicieron el cambio de la alternancia que llegó Vicente Fox, pues terminaron de rematar todo lo que era de México. Después Felipe Calderón y después que regresó el nuevo PRI, entonces estamos en la ruina. Un país sin industria, pues imagínense el fuerte que llegó a ser y que nos doraron la píldora, ¿no? Pues que era la industria turística, nos iba a salvar de todo. Pues quiero decirles una cosa, la industria turística sí, México es rico en lugares turísticos, playas, tenemos recursos naturales ilimitados todavía con el 40% que nos dejaron, pero hoy en día todo está en manos de los extranjeros, en manos de esa cúpula del poder, esa gente que pues se siente los dueños de México, ese 6% de la población que tiene la riqueza de este país y que tiene negocios, pero ojo, no hay que dejar algo de la vista. Las empresas televisivas, las empresas de radio y comunicación, las empresas siderúrgicas, las empresas manufactureras, todas las empresas, para que tengan una idea, México hacía hasta cuchillos, juguetes, llegó a hacer vehículos, autopartes. México era autosuficiente, éramos autosuficientes en alimentos, en todo. Quizás no se producían con la misma calidad y los adelantos tecnológicos que se producían en Estados Unidos, en Japón que empezaba, en Europa, en Asia, pero se hacían. Entonces aquí cambiaron de tajo el modelo económico al neoliberal y se adueñaron de todo el sistema productivo. Y acuérdense, nunca se vayan a olvidar de los famosos prestanombres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estos presidentes, esta clase política se vendió a sí mismo toda la infraestructura del país, utilizaron prestanombres y hoy en día que tenemos 30 de los más ricos de México, no dejen esto en saco roto, son prestanombres precisamente de los políticos y más aparte la traición a la patria que concesionaron. Imagínense, ya saquearon todo y cada presidente que llegaba todo estaba en ceros, decía pues pide prestado, no hay problema. Al fin y al cabo el pueblo de México es el que paga, el que paga, el que paga, el que paga, y así se hizo durante muchos años. Llegó el momento que pues no alcanzaba. Ahorita somos el país más endeudado de Latinoamérica y de los más endeudados del mundo y no tenemos nada.
Lo único que nos dejaron es Pemex y CFE y nos las dejaron en unas condiciones de quiebra. Pero eso no es lo grave. Lo más grave de esto es que simplemente hoy en día no podemos nosotros como mexicanos eh, compararnos ni con el país en vías de desarrollo más débil. ¿Por qué? Porque no tenemos industria y esta industria que supuestamente existe era la industria que era de Nacional y que se vendió por medio de prestanombres. Y fíjense lo que son las cosas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahí les doy una de mis teorías, precisamente se hizo para camuflajear la venta total de las empresas de México y en este caso comprar lo que son franquicias. Ojo, desaparecieron totalmente la industria del dulce, desaparecieron la industria abarrotera, desaparecieron las tiendas, los bancos, las minas, la siderurgia, todo. Y supuestamente entramos a la competencia con el primer mercado del mundo, que es Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, pues, es la primer potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se consolidaron, se dividieron el mundo, conquistado junto con Rusia, y ahí surgió la Guerra Fría. La tecnología que tenían los alemanes se la adueñaron, tanto Rusia como Estados Unidos, y de ahí pues ellos le prestaron dinero a los países europeos, el plan Marshall, y de ahí resurgieron, pero a final de cuentas el control que tuvo Estados Unidos fue la OTAN y se inventaron que la gran amenaza era la Unión Soviética, Pacto de Varsovia, pero a final de cuentas hoy sabemos cuál es la primera amenaza que hay y no es precisamente una invasión extraterrestre, sino, como dice el dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos y lo que sigue también de Canadá. Entonces, pues México se convirtió en el botín, México se convirtió en lo que en su momento fue Cuba, que era el gran casino, el gran prostíbulo de Estados Unidos. Pues México nos convertimos en el gran casino, en el gran descanso y tenemos ahorita privatizado una gran extensión de nuestro país. Estados Unidos no necesita invadirnos, ¿por qué? Porque ya es dueño de mucha parte de nuestro territorio y necesita la mano de obra que somos el pueblo de México. Ahora yo les pregunto una cosa, ustedes en su sano juicio podrían pensar que México algún día podría estar a la par de Estados Unidos o de Canadá en todos los aspectos económicos, tecnológicos, educativos, científicos, militares, aeronáuticos y espaciales? La respuesta, o también turísticos. ¿Por qué? Porque en este caso el turismo que viene a México es regalado para ellos y pues nosotros sin embargo vamos de turistas a Canadá y Estados Unidos y que muchos mexicanos van y dejan miles y miles de dólares y millones de dólares, es caro. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues conquistar el débil y en este caso aprovecharse tanto Canadá como Estados Unidos de México y hacernos creer que somos independientes, que somos grandes socios cuando no tenemos el trato igual. Entonces, derivado de todo esto y que nuestros gobernantes siempre vendieron al mejor postor en el extranjero, a los norteamericanos, a los europeos, hoy también canadienses, bajo esta perspectiva, ¿ustedes creen que regresando el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que también el PRD ofertó y vendió la Ciudad de México todo lo que se pudo, ¿ustedes creen que van a poder de alguna manera ellos preocuparse por ustedes, por todos nosotros, el pueblo de México? Esa es una mentira. Ellos lo que quieren es llegar, estar de nuevo en el poder, seguir robando y seguir viviendo de todos nosotros y que la historia se repita y México pues sea una colonia. Ahora yo les pregunto, ¿por qué México no mejor pertenece a Estados Unidos y Canadá o nos integramos en una comunidad económica del norte
en donde adoptemos el dólar, o el dólar canadiense, y pues en este caso nos alineemos a lo que hay en Estados Unidos y que suba nuestro nivel de vida y poder adquisitivo. La respuesta es que nunca nos van a dejar. ¿Por qué? Porque en este caso siempre va a haber lacayos y los nacidos para servir y ser los sirvientes, que en este caso es México, nuestro pueblo de México. Ahora yo les dejo esta reflexión. ¿Qué quieren ustedes para estas elecciones? ¿Se creen acaso todas las mentiras, toda la campaña de desprestigio? Ustedes están cayendo en el juego de que es peor, o como antes era un peligro López Obrador, es un peor que vamos para atrás. Pues no. En la pandemia todos perdieron, en la pandemia los ricos se hicieron más ricos, más millonarios, y en este caso hemos ganado muchas cosas el pueblo de México. En primera hemos redescubierto y hemos convivido más con nuestros hijos, con nuestra familia que no la conocíamos. Y en este caso también hemos descubierto que pues el mundo cambió, las redes sociales cambiaron, que todo es ya por red, por internet, todo se puede hacer. Entonces es un salto tecnológico hacia el pueblo de México y vamos a ser una potencia, pero necesitamos sacar de tajo a las personas que nos hacen daño y que quieren volvernos a someter y que quieren volver a llegar al poder y quieren volver a vender todo lo que no es de ellos y a seguir endeudando al país a cambio de que ellos permanezcan y ese 6% de la población siga. Ahora, amigos y amigas, yo les pregunto, ¿ustedes acaso quieren volver a ser colonia? Bueno, yo soy el Peatón Analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita y sobre todo estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, Instagram, en Prestige, en Snap y estamos también en lo que es también en Twitter, en Telegram, perdón, en Signal y en BK. Y hasta la próxima y sigan disfrutando pues de la vida.